El sonido de la lluvia contra las ventanas del salón funerario creaba una sinfonía melancólica que parecía perfecta para la ocasión. Pero lo que estaba a punto de suceder esa tarde lluviosa en Medellín no tenía nada de melancólico. Ximena Vázquez, de 73 años, yacía inmóvil en su ataúd de caoba, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Su piel tenía ese tono ceroso que solo la muerte puede otorgar, y el maquillaje funeral había sido aplicado con la precisión de un maestro. Pero Ximena no estaba muerta. En cambio, estaba completamente consciente, respirando de manera casi imperceptible, escuchando cada palabra que se decía a su alrededor. Lo que había planeado como una simple prueba de lealtad familiar, estaba a punto de convertirse en la revelación más devastadora de su vida. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Todo había comenzado 3 meses atrás, en el elegante apartamento de Ximena en el barrio El Poblado. La anciana había estado observando a su familia durante meses, notando cambios sutiles pero preocupantes en su comportamiento. Su hija Alejandra, de 45 años, visitaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, sus ojos parecían calcular algo invisible. Su yerno Roberto había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre las propiedades de Ximena, y sus 3 nietos apenas levantaban la vista de sus teléfonos cuando ella hablaba. La gota que derramó el vaso llegó durante una cena familiar en marzo. Ximena había mencionado casualmente que estaba considerando donar parte de su fortuna a una organización benéfica local que ayudaba a niños de la calle. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Alejandra había dejado caer su tenedor, y Roberto había comenzado a toser violentamente, como si se hubiera atragantado con algo más que comida. ¿Donar?, había preguntado Alejandra con una voz que sonaba forzadamente casual. Mamá, ¿no crees que deberías pensarlo mejor? Después de todo, nosotros somos tu familia. Esa noche, Ximena no pudo dormir. Durante décadas había construido un imperio inmobiliario que incluía 8 propiedades en las mejores zonas de Medellín, acciones en 3 empresas prósperas, y cuentas bancarias que sumaban más de 2.000 millones de pesos. Todo había sido para su familia, para asegurar que nunca pasaran necesidades. Pero ahora se preguntaba si había criado a depredadores en lugar de herederos. La inspiración siniestra. La idea del funeral falso no había surgido de la nada. Ximena recordaba vívidamente una película que había visto años atrás, donde un hombre fingía su muerte para descubrir quién realmente lo amaba. En ese momento le había parecido una trama absurda, pero ahora se sentía como una prueba necesaria. Durante semanas, Ximena había dado forma a su plan. Necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar completamente. El primero fue el doctor Fernando Morales, su médico de confianza desde hacía más de 20 años. Al principio, Fernando había pensado que Ximena estaba sufriendo algún tipo de crisis relacionada con la edad. Ximena, lo que me estás pidiendo es completamente loco, había dicho Fernando durante una consulta privada en su clínica. Fingir tu muerte, hacer que tu familia pase por el dolor del duelo, solo para probar un punto. ¿No hay otra manera? Pero Ximena había sido persuasiva. Le había explicado sus sospechas, las conversaciones que había escuchado a medias, las miradas que había interceptado. Fernando conocía a la familia Vázquez desde que Alejandra era adolescente, y aunque no quería admitirlo, él también había notado cambios en su comportamiento hacia Ximena. El segundo aliado fue más fácil de conseguir. Martín Herrera, el abogado de la familia, había sido testigo de primera mano de cómo algunas familias se destrozan cuando está en juego una herencia considerable. Cuando Ximena le propuso su plan, Martín no solo lo entendió, sino que lo consideró brillante. Es arriesgado, había admitido Martín en su oficina llena de libros legales. Pero si realmente quieres saber las verdaderas intenciones de tu familia,
Esta podría ser la única manera de obtener respuestas honestas. Los preparativos meticulosos. Una vez que tuvo a sus aliados, Ximena comenzó a orquestar los detalles con la precisión de un director de teatro. Primero necesitaba una causa de muerte creíble. El doctor Morales sugirió un ataque cardíaco súbito, algo que sería consistente con la edad de Ximena y su historial médico previo. Será fácil de simular, había explicado Fernando. Te daré un sedante suave que ralentizará tu pulso y respiración a niveles casi imperceptibles. Tu cuerpo estará en un estado similar al coma, pero mantendrás la consciencia auditiva. El siguiente paso fue el aspecto físico. Ximena había contratado secretamente a un maquillador especializado en efectos teatrales, alguien que había trabajado en producciones de televisión. Carmen Ruiz había transformado a Ximena en una versión convincente de sí misma después de la muerte, usando técnicas de maquillaje que creaban la ilusión de palidez mortuoria y rigidez. Esto durará aproximadamente 6 horas, había explicado Carmen durante una sesión de prueba. Después de eso, el maquillaje comenzará a desvanecerse y tu color natural volverá. El ataúd había sido otro desafío. Ximena no podía simplemente comprar uno sin levantar sospechas. En cambio, Martín había manejado la transacción a través de una empresa funeraria discreta, explicando que era para una cliente que prefería preparar todo con anticipación. La puesta en escena. El día elegido fue un martes lluvioso de junio. Ximena había pasado la mañana en casa, comportándose normalmente. Había llamado a Alejandra para confirmar sus planes de almorzar juntas esa semana, una conversación que ahora le parecía cargada de ironía. A las 2 de la tarde el doctor Morales había llegado a su apartamento bajo el pretexto de una consulta de rutina. Le había administrado el sedante y había esperado hasta que Ximena entrara en el estado semiconsciente planificado. Luego había hecho la llamada que cambiaría todo. Alejandra, soy el doctor Morales. Necesito que vengas al apartamento de tu madre inmediatamente. Ha sufrido un ataque cardíaco. La respuesta de Alejandra había sido extraña, incluso para los estándares de shock emocional. No había gritado, no había llorado, no había hecho las preguntas frenéticas que cualquier hija haría. En cambio había preguntado con voz calmada, ¿está seguro de que está muerta? El traslado silencioso. El proceso de llevar a Ximena desde su apartamento hasta el salón funerario había sido surreal. Yacía en la camilla, consciente de cada movimiento, cada conversación susurrada a su alrededor. Había escuchado a Alejandra hablar por teléfono con Roberto, y las palabras que había captado la habían llenado de una mezcla de tristeza y furia. Sí, finalmente sucedió. No pareció sufrir. Tenemos que contactar al abogado mañana temprano. En el salón funerario, Carmen había retocado el maquillaje de Ximena mientras ella permanecía inmóvil. Cada aplicación de polvo, cada ajuste de las flores en sus manos, la acercaba más al momento de la verdad. Recuerda, había susurrado Carmen mientras fingía arreglar el cabello de Ximena, mantén la respiración muy superficial. Si alguien se acerca demasiado, simplemente aguanta la respiración por unos segundos. La llegada de los dolientes. Cuando las puertas del salón funerario se abrieron esa tarde, Ximena sintió una mezcla de anticipación y terror. Escuchó las voces familiares acercándose, pero el tono era diferente de lo que había esperado. No había sollozos desgarradores, no había lamentaciones por la pérdida irreparable. En cambio, había un murmullo de voces que sonaba más a una reunión de negocios que a un velorio. Los primeros en acercarse fueron Alejandra y Roberto. Ximena pudo sentir su presencia junto al ataúd, pero las palabras que escuchó la dejaron helada. «Se ve tan pacífica», había dicho Alejandra con una voz que no contenía ni una pizca de dolor genuino. «Supongo que ahora podemos comenzar a planificar». ¿Planificar qué? Había preguntado una voz que Ximena reconoció como la de su hermana menor, Elena, quien había llegado desde Bogotá. Bueno, Elena, seamos realistas, había respondido Roberto.
Mamá tenía muchos activos, alguien tiene que encargarse de todo esto. Ximena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había ni siquiera pasado una hora desde que supuestamente había muerto, y ya estaban discutiendo cómo dividir sus posesiones. Las primeras revelaciones. Conforme la tarde avanzaba, más familiares y conocidos llegaron al salón funerario. Ximena escuchó conversaciones que jamás había imaginado que tendría lugar en su funeral. Su nieto mayor Santiago, de 22 años, había llegado con su novia, y Ximena había escuchado cómo él le explicaba casualmente que ahora podría permitirse el carro que había estado queriendo. La abuela siempre decía que nos dejaría bien cuidados, había dicho Santiago. Supongo que ahora veremos si era cierto. Pero fue una conversación entre Alejandra y su hermana menor Patricia, la que realmente rompió el corazón de Ximena. Patricia había llegado desde Cali, aparentemente devastada por la noticia. No puedo creer que se haya ido, había sollozado Patricia. Mamá era todo lo que nos quedaba. Patricia, deja el drama, había respondido Alejandra en voz baja pero audible. Ambas sabemos que esto era inevitable. Y honestamente era hora. Mamá se había vuelto muy controladora últimamente, siempre cuestionando nuestras decisiones, siempre amenazando con cambiar su testamento. ¿Amenazando? ¿Cuándo amenazó con cambiar su testamento? ¿No te acuerdas de la cena del mes pasado? Toda esa charla sobre donar dinero a la caridad. Estaba perdiendo el juicio Patricia. Era solo cuestión de tiempo antes de que regalara todo nuestro futuro a extraños. Ximena quería gritar, quería levantarse y confrontar a sus hijas, pero estaba atrapada en su propio engaño, forzada a escuchar cómo sus propias hijas discutían su vida como si hubiera sido una carga. El momento de quiebre, la conversación que finalmente quebró todos los muros de negación llegó cerca de las 8 de la noche. La mayoría de los visitantes se habían ido, y solo quedaban los miembros más cercanos de la familia. Ximena había estado luchando contra las lágrimas durante horas, pero lo que escuchó a continuación la destrozó completamente. Alejandra estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente otro familiar, actualizándolo sobre la situación. Sí, mamá murió esta tarde. No fue una sorpresa. Su salud había estado deteriorándose. Mira, seré honesta contigo. En cierto modo es un alivio. Estos últimos meses habían sido muy difíciles. Hubo una pausa. Y luego Alejandra había continuado con palabras que se quedarían grabadas en la memoria de Ximena para siempre. Ella se había vuelto tan suspicaz, tan paranoica. Siempre pensaba que estábamos después de su dinero, lo cual era ridículo. Pero al mismo tiempo no entendía que nosotros también tenemos gastos, también tenemos sueños. Roberto y yo hemos estado queriendo expandir el negocio, y Santiago necesita ayuda con la universidad. Ella tenía tanto dinero solo sentado en el banco y nosotros aquí luchando. La hipocresía de estas palabras golpeó a Ximena como una avalancha. Alejandra vivía en una casa que Ximena había comprado. Conducía un carro que Ximena había financiado, y había enviado a sus hijos a colegios privados que Ximena había pagado. ¿Cómo podía hablar de luchar cuando toda su vida había sido subsidiada por la mujer que ahora yacía en el ataúd? Pero la conversación no había terminado. Alejandra había bajado aún más la voz, pero Ximena había logrado escuchar las palabras que la cambiarían todo. Ahora podemos vivir nuestras vidas sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que explicar cada gasto, cada decisión. Por primera vez en años, me siento libre. Libre. Esa palabra resonó en la mente de Ximena como una campana funeral real. Su hija se sentía libre, ahora que ella estaba muerta. Libre de la mujer que había sacrificado todo por su familia. Libre de la madre que había trabajado día y noche para construir un futuro seguro para sus hijos. En ese momento, Ximena tomó una decisión que cambiaría todo. Este funeral falso no terminaría con lágrimas de arrepentimiento y reconciliación familiar. Terminaría con justicia,
y Martín Herrera, su abogado, estaba esperando en las sombras del salón funerario, listo para ayudarla a asegurar que esa justicia se hiciera realidad. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Mientras Ximena yacía inmóvil en su ataúd, su mente se debatía entre la incredulidad y la furia. Durante los primeros minutos después de escuchar las palabras de Alejandra sobre sentirse libre, una parte de ella se aferró desesperadamente a la esperanza de que había malinterpretado la situación. Tal vez el shock había hecho que sus hijas hablaran sin pensar. Tal vez el dolor las había llevado a decir cosas que no sentían realmente. Pero conforme pasaban las horas, esa esperanza se desvanecía como el humo. Cada nueva conversación que escuchaba era como un clavo más en el ataúd de sus ilusiones familiares. No había histeria, no había negación del tipo que uno esperaría ver en un funeral genuino. En cambio, había una extraña atmósfera de alivio mal disimulado y planificación práctica. Su hermana Elena, quien había sido la más cercana a ella durante años, se acercó al ataúd alrededor de las 9 de la noche. Ximena sintió una oleada de esperanza. Si alguien mostraría dolor genuino, sería Elena. Pero lo que escuchó la dejó más devastada que cualquier traición anterior. «Pobrecita Ximena», había murmurado Elena, pero su voz carecía de la emoción que sus palabras sugerían. Siempre tan preocupada por el dinero, siempre tan controladora. Supongo que ahora finalmente puede descansar. Elena había hecho una pausa, y luego había continuado con una voz apenas audible. «Alejandra, necesitamos hablar sobre las propiedades en Envigado. Mamá me mencionó hace meses que estaba considerando vendérselas a esa empresa constructora. Si eso es cierto, necesitamos actuar rápido antes de que los documentos se procesen». La conspiración familiar. Lo que Ximena descubrió a continuación la dejó sin aliento. Elena y Alejandra habían estado teniendo conversaciones sobre sus bienes durante meses. Mucho antes de su supuesta muerte. Habían estado monitoreando sus movimientos financieros, sus reuniones con el banco, incluso sus conversaciones telefónicas. ¿Recuerdas cuando mamá fue al banco el mes pasado?, había preguntado Elena. Logré que mi amiga Mónica, la que trabaja allí, me diera algunos detalles. Mamá había estado preguntando sobre establecer un fideicomiso benéfico. Un fideicomiso benéfico. La voz de Alejandra se había endurecido. ¿Para qué organización? Para esa fundación que ayuda a niños de la calle. Aparentemente, estaba considerando transferir el 30% de sus activos. El silencio que siguió fue tan denso que Ximena pudo sentirlo presionando contra su pecho inmóvil. 30%. Eso representaba más de 600 millones de pesos. Dinero que sus hijas aparentemente consideraban suyo por derecho propio. Roberto había regresado de hacer algunas llamadas telefónicas y se había unido a la conversación. Su presencia había traído un elemento de cálculo frío que hizo que Ximena se sintiera como si estuviera escuchando a extraños planificar un golpe corporativo. «He hablado con mi contador», había dicho Roberto en voz baja. «Dice que si actuamos rápido podemos evitar cualquier complicación legal. El testamento actual nos favorece, pero si había estado haciendo cambios, no creo que haya tenido tiempo de hacer cambios oficiales», había interrumpido Alejandra. La última vez que hablé con acento agudo con Martín Herrera, fue hace 3 meses, y no mencionó nada sobre modificaciones al testamento. Ximena sintió una punzada de satisfacción oscura. Si sus hijas supieran que Martín Herrera estaba en ese momento esperando en el estacionamiento del salón funerario, preparado para presenciar su resurrección y actuar como testigo de todo lo que había escuchado, tal vez no se sentirían tan confiadas. Conforme la noche avanzaba, Ximena tuvo la oportunidad de escuchar a sus nietos hablar con una franqueza que la dejó horrorizada. Santiago,
Su nieto mayor había llegado con su novia Valentina, y los dos habían estado discutiendo sus planes futuros como si la muerte de Ximena fuera simplemente un evento afortunado en sus vidas. Ahora finalmente podré abrir mi estudio de arquitectura, había dicho Santiago con una emoción que Ximena nunca había escuchado en su voz cuando hablaba de ella. Con mi parte de la herencia puedo alquilar ese espacio en Laureles que he estado viendo. Valentina había respondido con el tipo de pragmatismo que hizo que Ximena se sintiera como si estuviera escuchando a dos desconocidos discutir una transacción comercial. ¿Cuánto crees que te va a tocar? Tu mamá mencionó que la abuela tenía propiedades en toda la ciudad. Bueno, somos 3 nietos, pero yo soy el mayor y siempre fui su favorito, había respondido Santiago con una confianza que a Ximena le resultó repugnante. Además soy el único que estudió algo que ella aprobaba. Definitivamente debería recibir una parte mayor. La conversación había continuado en esa línea durante varios minutos, con Santiago y Valentina haciendo cálculos aproximados sobre el valor de las propiedades de Ximena, discutiendo qué partes serían más fáciles de vender y cuáles deberían mantener como inversiones a largo plazo. La traición de Patricia. Pero fue Patricia, su hija menor, quien proporcionó el golpe más devastador de todos. Patricia había sido siempre la más emotiva de sus hijas, la que parecía más genuinamente cariñosa. Cuando era niña, había sido la única que correría hacia Ximena después de un día difícil en el trabajo, la única que parecía entender el sacrificio que su madre había hecho para construir su imperio empresarial. Ahora, Patricia estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente su esposo en Cali, y sus palabras estaban destruyendo la última imagen positiva que Ximena tenía de sus hijas. No, Carlos, no estoy triste, había dicho Patricia, su voz clara y fría. Sé que suena terrible, pero mamá había estado volviéndose imposible estos últimos años. Cada vez que la visitaba, era como caminar sobre cáscaras de huevo. Siempre sospechando, siempre cuestionando nuestras motivaciones. Había hecho una pausa, y luego había continuado con una crueldad que hizo que Ximena quisiera gritar. ¿Sabes qué me dijo la última vez que la vi? Me dijo que había estado pensando en donar la mayor parte de su dinero a caridad porque no estaba segura de que nosotras lo valoráramos. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hemos hecho por ella, después de todas las visitas obligatorias, todas las cenas familiares aburridas, todas las veces que tuvimos que fingir interés en sus historias repetitivas, el peso de la realidad. Cada palabra que Patricia había dicho se sentía como una bofetada. Visitas obligatorias, cenas familiares aburridas, historias repetitivas. Ximena se dio cuenta de que había estado viviendo en una fantasía durante años, interpretando la cortesía forzada como amor genuino, confundiendo la tolerancia con el cariño. Pero lo que vino después fue aún peor. Patricia había comenzado a compartir detalles íntimos sobre la vida de Ximena, cosas que solo podría haber sabido si hubiera estado discutiendo a su madre con otros miembros de la familia de manera regular. Mamá había estado volviéndose muy paranoica, había continuado Patricia. Siempre pensaba que estábamos después de su dinero, lo cual era ridículo. Pero al mismo tiempo no entendía que nosotras también tenemos gastos, también tenemos sueños. No podía simplemente guardar todo ese dinero para ella misma mientras nosotras luchábamos. La hipocresía de estas palabras golpeó a Ximena con una fuerza física. Patricia vivía en una casa que Ximena había ayudado a financiar, había enviado a sus hijos a colegios privados que Ximena había pagado, y había recibido préstamos regulares que nunca había devuelto. ¿Cómo podía hablar de luchar cuando toda su vida había sido subsidiada? Lo que siguió fue una serie de conversaciones que sonaron más como una reunión de planificación corporativa que como un velorio. Alejandra había sacado su teléfono y había comenzado a hacer una lista de tareas que necesitaban completarse, ahora que mamá se había ido. Primero, necesitamos conseguir múltiples copias del certificado de defunción, había dicho Alejandra, su voz completamente profesional.
Segundo, necesitamos contactar a todos los bancos donde mamá tenía cuentas. Tercero, necesitamos hacer un inventario completo de todas las propiedades. Elena había agregado sus propias sugerencias. También necesitamos revisar todos sus seguros de vida. Y deberíamos contactar a esa empresa constructora que estaba interesada en las propiedades de Envigado. Si podemos cerrar esa venta rápidamente, podríamos tener liquidez inmediata. Roberto había estado tomando notas en su teléfono durante toda la conversación, y había hecho una pregunta que hizo que Ximena se sintiera como si estuviera escuchando a buitres discutir una carroña. ¿Alguien sabe si mamá tenía algún acuerdo con esa mujer que limpiaba su apartamento? Porque si es así, necesitamos terminar eso inmediatamente. No tiene sentido pagar por servicios que ya no necesitamos. La verdad sobre el amor. Conforme la noche se acercaba a su fin, Ximena había escuchado suficiente para entender que todo lo que había creído sobre su familia había sido una elaborada mentira. No había amor genuino, no había gratitud, no había respeto. Solo había una tolerancia educada motivada por la expectativa de una herencia eventualmente lucrativa. Sus hijas habían estado actuando durante años, representando los papeles de hijas devotas mientras secretamente resentían cada momento que pasaban con ella. Habían estado monitoreando sus finanzas, discutiendo sus planes, y esperando pacientemente su muerte. Lo más doloroso de todo era darse cuenta de que ella misma había sido cómplice de esta farsa. Había interpretado sus visitas obligatorias como amor, había confundido su cortesía forzada con cariño genuino. Había malinterpretado su tolerancia como respeto. El punto de inflexión. Fue entonces cuando Ximena escuchó la conversación que cambiaría todo. Santiago había regresado de una llamada telefónica con una sonrisa en su voz que ella pudo detectar incluso sin poder ver su rostro. Acabo de hablar con un amigo que trabaja en bienes raíces, había dicho Santiago. Dice que las propiedades de la abuela en el poblado podrían valer mucho más de lo que pensábamos. Aparentemente, hay una empresa internacional que está comprando propiedades en esa zona para un desarrollo comercial. ¿Cuánto más? Había preguntado Alejandra con una avidez que hizo que Ximena sintiera náuseas. Potencialmente el doble de lo que estimamos. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos, no millones. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Este no era el silencio del shock o la tristeza. Era el silencio de personas calculando números, imaginando posibilidades, saboreando una riqueza inesperada. Y fue en ese momento que Ximena tomó su decisión final. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconciliación. Sus hijas habían mostrado quiénes eran realmente, y ella iba a asegurarse de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. En las sombras del salón funerario, Martín Herrera había estado esperando pacientemente, documentando cada conversación, cada admisión de codicia, cada demostración de falta de amor genuino. Pronto, muy pronto, Ximena se levantaría de su ataúd y confrontaría a su familia con la verdad sobre sus propias naturalezas. Pero primero, necesitaba escuchar más. Necesitaba estar absolutamente segura de que lo que había escuchado no era simplemente el resultado del shock o el dolor. Necesitaba evidencia irrefutable de que sus hijas realmente eran las personas que parecían ser en estas conversaciones privadas. La noche era joven, y todavía quedaban muchas verdades por descubrir. Era cerca de la medianoche cuando Ximena tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no había espacio para dudas, para dar el beneficio de la duda, o para buscar explicaciones alternativas. Sus hijas habían revelado sus verdaderas naturalezas de manera tan completa y despiadada que cualquier posibilidad de reconciliación se había evaporado como el rocío matutino. El momento decisivo llegó cuando escuchó a Alejandra hacer una llamada telefónica que la dejó completamente devastada. Su hija estaba hablando con alguien llamado Miguel, quien aparentemente era un tasador de propiedades, y la conversación reveló un nivel de planificación que iba mucho más allá de lo que Ximena había imaginado. Miguel, soy Alejandra Vázquez,
Necesito que vengas mañana temprano a evaluar las propiedades de mi madre, había dicho Alejandra con una eficiencia que helaba la sangre. Sí, ella murió esta tarde. Necesitamos evaluaciones actualizadas para el proceso de herencia. Lo que siguió fue una discusión detallada sobre estrategias de venta, optimización de impuestos, y cronogramas para liquidar los activos. Alejandra había hablado sobre las propiedades de su madre como si fueran simplemente números en una hoja de cálculo, sin ni siquiera una pizca de sentimentalismo o respeto por la memoria de la mujer que las había adquirido. La propiedad en el poblado tiene el mayor potencial de apreciación, había continuado Alejandra. Pero las de Envigado podrían venderse más rápido. Necesitamos una estrategia que maximice tanto el valor como la liquidez. Ximena sintió como si un puño de hierro se hubiera cerrado alrededor de su corazón. No solo estaban planeando vender sus propiedades inmediatamente, sino que habían estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. Esta no era una respuesta emocional a su muerte. Era la ejecución de un plan cuidadosamente elaborado. El punto de no retorno. Mientras yacía inmóvil en su ataúd, Ximena comenzó a visualizar exactamente lo que haría cuando llegara el momento de revelar la verdad. Ya no se trataba simplemente de exponer la codicia de su familia. Ahora se trataba de proteger el legado que había construido durante décadas de trabajo arduo y sacrificio. En su mente, comenzó a revisar todos los documentos legales que tendría que modificar. Su testamento actual, que dividía sus bienes equitativamente entre sus hijas, se había vuelto obsoleto en el transcurso de una sola noche. Las cuentas bancarias que había establecido para los gastos educativos de sus nietos tendrían que ser reestructuradas. Los seguros de vida que había mantenido para asegurar la estabilidad financiera de su familia tendrían que ser reconsiderados completamente. Pero más que eso, Ximena se dio cuenta de que tenía una oportunidad única para crear algo verdaderamente significativo con su riqueza. Durante años había donado cantidades modestas a varias organizaciones benéficas, pero siempre había reservado la mayoría de sus recursos para su familia. Ahora que había visto la verdadera naturaleza de esa familia, podía imaginar un futuro diferente para su fortuna. La alianza con Martín. Durante una breve pausa en las conversaciones familiares, Ximena había logrado escuchar a Martín Herrera moviéndose discretamente por el salón funerario. Su abogado había estado documentando todo meticulosamente, usando una pequeña grabadora digital que había ocultado entre las flores que decoraban el ataúd. Cada admisión de codicia, cada demostración de falta de amor genuino, cada plan para liquidar rápidamente sus activos quedaba registrado como evidencia. Ximena sabía que Martín había estado preparándose para este momento durante semanas. Habían discutido varios escenarios posibles, desde el mejor caso, donde su familia demostraría amor genuino y dolor por su pérdida, hasta el peor caso, donde revelarían exactamente el tipo de codicia que estaba presenciando. Martín había preparado documentos legales para ambas posibilidades. Ahora Ximena estaba mentalmente comprometida con el peor escenario. Cuando se levantara de su ataúd, no sería para una reconciliación emocional, sino para una confrontación legal total. Martín había preparado no solo una nueva versión de su testamento, sino también documentos para crear una fundación benéfica que administraría la mayor parte de su riqueza. Lo que estaba experimentando Ximena era más que simple desilusión. Era una transformación psicológica completa. Durante 73 años, había definido su identidad principalmente a través de su papel como madre y abuela. Había trabajado incansablemente para construir un imperio financiero, no por ambición personal, sino por el deseo de asegurar que su familia nunca pasara por las dificultades económicas que ella había enfrentado en su juventud. Ahora, en el transcurso de unas pocas horas, esa identidad se había desmoronado completamente. Ya no era una madre devota cuyo propósito era proteger y proveer para sus hijas. En cambio, se había convertido en una mujer que había sido sistemáticamente manipulada y explotada por las personas en quienes más confiaba.
Esta realización la llenó de una energía nueva y extraña. Por primera vez en décadas, se sintió libre de las obligaciones familiares que habían dictado cada una de sus decisiones financieras. Ya no tenía que preocuparse por mantener la armonía familiar o por asegurar que sus hijas estuvieran cómodas. Podía tomar decisiones basadas únicamente en sus propios valores y principios. Los planes emergentes. Conforme la noche avanzaba, Ximena comenzó a desarrollar una visión completamente nueva para su riqueza. Durante años había admirado el trabajo de varias organizaciones benéficas locales, pero siempre había limitado sus contribuciones porque sentía que su primera responsabilidad era con su familia. Ahora que esa responsabilidad se había evaporado, podía imaginar el impacto que su fortuna podría tener si se dirigiera hacia causas realmente significativas. Pensó en la Fundación Casa de los Niños, que proporcionaba educación y cuidado médico a niños de familias de bajos recursos. Con una dotación sustancial, podrían expandir sus servicios a toda la región de Antioquia. Pensó en el Hospital San Vicente, que siempre necesitaba fondos para equipo médico avanzado. Pensó en las becas educativas que podría establecer en la Universidad Nacional, oportunidades que cambiarían vidas de maneras que sus hijas aparentemente nunca podrían apreciar. La revelación final de la noche. Justo cuando Ximena pensaba que había escuchado todo lo que necesitaba escuchar, Patricia hizo una llamada telefónica que proporcionó la confirmación final de que sus decisiones eran correctas. Su hija menor estaba hablando con su contador en Cali, discutiendo estrategias para minimizar los impuestos sobre la herencia. Carlos dice que si manejamos esto correctamente, podemos estructurar las transferencias de manera que minimicemos la carga fiscal, había dicho Patricia. Aparentemente, hay formas de dividir los activos entre múltiples entidades legales. Lo que siguió fue una conversación técnica sobre evasión fiscal legal, estructuras corporativas complejas, y métodos para ocultar la verdadera magnitud de la riqueza heredada. Patricia estaba discutiendo la fortuna de su madre como si fuera un problema logístico que necesitaba ser resuelto de la manera más eficiente posible. Pero lo que realmente devastó a Ximena fue cuando Patricia comenzó a discutir los gastos innecesarios que su madre había estado incurriendo. Mamá había estado desperdiciando dinero en esa empleada doméstica, Esperanza, había dicho Patricia. Pagándole más del salario mínimo, cubriéndole los gastos médicos, incluso ayudándole a pagar la educación de su hijo. Era demasiado generosa para su propio bien. Esperanza había trabajado para Ximena durante más de 15 años. Era una mujer trabajadora y honesta que había cuidado no solo la casa de Ximena, sino también su bienestar emocional durante los años más solitarios de su viudez. El hecho de que Patricia viera la generosidad hacia Esperanza como un desperdicio, reveló una perspectiva sobre el dinero y las relaciones humanas que Ximena encontraba moralmente repugnante. La preparación mental. Durante las últimas horas de la noche, mientras las conversaciones familiares finalmente se calmaron y sus hijas se preparaban para irse a casa, Ximena utilizó el tiempo para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que cuando se levantara de su ataúd, no habría vuelta atrás. Las relaciones con sus hijas quedarían destruidas permanentemente, sus nietos la verían como una figura traumática en lugar de una abuela amorosa. Y ella tendría que reconstruir completamente su vida social y emocional. Pero también sabía que era la única manera de mantener su integridad. No podía continuar viviendo una mentira, pretendiendo que las relaciones superficiales basadas en expectativas financieras eran equivalentes al amor genuino. No podía seguir financiando los estilos de vida de personas que la veían como un obstáculo para su felicidad en lugar de como una fuente de sabiduría y apoyo. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del salón funerario, Ximena se sintió como si estuviera experimentando su propio renacimiento. Durante toda la noche había estado muriendo metafóricamente. La muerte de sus ilusiones sobre su familia. La muerte de su identidad como madre devota.
La muerte de décadas de decisiones basadas en obligaciones familiares que nunca habían sido genuinamente recíprocas. Pero ahora, conforme se preparaba para literalmente levantarse de los muertos, se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de vivir su vida según sus propios términos, de usar su riqueza de maneras que reflejaran sus verdaderos valores, y de crear un legado que realmente importara. El momento de la verdad. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, cuando solo quedaban Alejandra y Roberto en el salón funerario, Ximena escuchó la conversación que selló definitivamente su decisión. Sus hijas estaban discutiendo cómo manejar los aspectos más sentimentales de limpiar las pertenencias de su madre. «Realmente deberíamos donar la mayoría de su ropa», había dicho Alejandra. «No vale la pena el tiempo de clasificarla. Y esos libros que coleccionaba, la mayoría son muy viejos para tener algún valor». «¿Qué hacemos con todas esas fotos familiares?», había preguntado Roberto. «Podemos quedarnos con algunas para los niños, pero honestamente, la mayoría solo ocupan espacio», había respondido Alejandra con una indiferencia que cortó a Ximena como un cuchillo. Esas fotos representaban décadas de memorias familiares, momentos preciosos que Ximena había atesorado y preservado cuidadosamente. El hecho de que sus hijas las vieran como desperdicio de espacio, fue la confirmación final de que habían perdido completamente cualquier conexión emocional con su madre o con su historia familiar compartida. En ese momento, Ximena cerró los ojos, aunque ya estaban cerrados, y se comprometió completamente con el curso de acción que había estado contemplando toda la noche. Cuando se levantara de su ataúd, no sería para buscar explicaciones o para dar a sus hijas la oportunidad de redimirse. Sería para tomar el control total de su vida y su riqueza, y para asegurar que su verdadero legado fuera uno de justicia en lugar de recompensa por la traición. El punto de no retorno había sido cruzado. Ahora solo quedaba la ejecución. A las 7 de la mañana, cuando el efecto del sedante comenzó a disiparse naturalmente, Ximena experimentó la sensación más extraña de su vida. Sus músculos, que habían estado inmóviles durante casi 17 horas, comenzaron a responder gradualmente a sus comandos mentales. Primero fueron sus dedos, luego sus brazos, y finalmente logró abrir los ojos completamente. El salón funerario estaba vacío excepto por Martín Herrera, quien había permanecido vigilante toda la noche, y Carmen Ruiz, la maquilladora, quien había regresado temprano para ayudar con la resurrección. Pero incluso en este momento íntimo, Ximena se enfrentó a su primer obstáculo inesperado: el estado físico de su propio cuerpo. «Ximena, toma las cosas con calma», había susurrado Martín mientras la ayudaba a sentarse lentamente en el ataúd. «Tu sistema circulatorio ha estado funcionando al mínimo durante horas. Vas a sentirte mareada». Y tenía razón. Cuando Ximena intentó ponerse de pie, sus piernas se sintieron como gelatina y su visión se nubló temporalmente. La experiencia de fingir estar muerta había tenido consecuencias físicas que no había anticipado completamente. Sus músculos estaban rígidos, su equilibrio estaba comprometido, y tenía una sed intensa que la hacía sentir como si realmente hubiera regresado del más allá. Carmen trabajó rápidamente para remover el maquillaje mortuorio, pero incluso eso presentó desafíos. El maquillaje había sido diseñado para durar muchas horas, y quitarlo requería productos químicos fuertes que irritaron la piel sensible de Ximena. Para cuando terminó el proceso su rostro estaba rojo e hinchado, nada parecido a la imagen de fuerza y control que había visualizado para su confrontación. La realidad logística. El segundo obstáculo surgió cuando Ximena se dio cuenta de que no había planificado adecuadamente los aspectos logísticos de su resurrección. Sus llaves estaban en su apartamento, su teléfono celular estaba apagado y guardado en casa, y no tenía acceso inmediato a ninguno de sus documentos importantes. Había estado tan enfocada en la dramática revelación que había pasado por alto los detalles prácticos de continuar con su vida después de regresar de la muerte. «¿Cómo voy a llegar a mi apartamento?», había preguntado a Martín,
quien se dio cuenta de que ellos también habían subestimado este aspecto. Alejandra tiene una copia de mis llaves, pero obviamente no puedo pedírselas ahora. Martín tuvo que hacer varias llamadas telefónicas para conseguir un cerrajero que pudiera abrir el apartamento de Ximena, sin hacer preguntas comprometedoras. Mientras tanto, Ximena se encontró en la posición extraña de ser técnicamente una persona muerta según los registros oficiales, lo que significaba que no podía usar sus tarjetas de crédito, acceder a sus cuentas bancarias, o incluso registrarse en un hotel. Esto es más complicado de lo que pensamos, había admitido Martín mientras esperaban al cerrajero. Oficialmente, emitimos un certificado de defunción temporal anoche. Cancelar eso va a requerir documentación médica extensa y posiblemente una investigación legal. El dilema del Dr. Morales. El tercer obstáculo llegó en forma de una llamada telefónica del Dr. Fernando Morales, quien estaba experimentando una crisis de conciencia sobre su participación en el plan. Fernando había pasado la noche sin dormir, preocupándose por las implicaciones éticas y legales de haber falsificado un certificado de defunción. Ximena, necesitamos hablar sobre las consecuencias de lo que hemos hecho, había dicho Fernando cuando llegó al salón funerario esa mañana. He estado revisando las leyes médicas, y lo que hice anoche podría costarme mi licencia médica. Falsificar un certificado de defunción es un delito grave. Esta revelación golpeó a Ximena como una bofetada fría. En su planificación obsesiva sobre exponer a su familia, no había considerado completamente cómo su plan podría afectar negativamente a las personas que habían arriesgado sus carreras para ayudarla. Fernando había sido su médico de confianza durante 2 décadas, y la idea de que pudiera perder su práctica médica por ayudarla, la llenó de culpa. ¿Qué podemos hacer?, había preguntado Ximena, dándose cuenta de que su plan perfecto estaba desarrollando grietas significativas. Necesitamos una historia convincente sobre tu recuperación milagrosa, había respondido Fernando. Algo que explique médicamente cómo sobreviviste a lo que parecía ser un ataque cardíaco fatal. Y necesitamos documentación que respalde esa historia. Las complicaciones familiares inmediatas. El cuarto obstáculo surgió cuando Martín recibió una llamada de Alejandra alrededor de las 9 de la mañana. Su hija había comenzado a implementar sus planes para liquidar los activos de Ximena incluso antes de que el cuerpo fuera enterrado. Y esto creaba urgencia legal que Ximena no había anticipado. Alejandra ya contactó a 3 agentes inmobiliarios diferentes, había informado Martín después de colgar. Quiere que todas las propiedades sean evaluadas hoy mismo. También ha programado una reunión con el banco para esta tarde para discutir la transferencia de las cuentas. Esta información reveló que Alejandra tenía un nivel de preparación y eficiencia, que haría que detener sus acciones fuera mucho más difícil de lo que Ximena había imaginado. Su hija no estaba simplemente reaccionando emocionalmente a su muerte, estaba ejecutando un plan comercial bien pensado. Si no actuamos rápido podríamos encontrarnos en una situación donde Alejandra ha iniciado procesos legales que serán difíciles de revertir. Había continuado Martín. Una vez que ciertos documentos son firmados y presentados, cancelarlos puede tomar semanas o incluso meses. El problema de la credibilidad. El quinto obstáculo fue quizás el más desafiante de todos. El problema de la credibilidad. Conforme Ximena comenzó a considerar cómo revelar la verdad a su familia y al mundo, se dio cuenta de que su historia sonaba completamente increíble. ¿Quién creería que una mujer de 73 años había fingido su propia muerte para espiar a su familia? Van a pensar que estás loca, había dicho Carmen mientras terminaba de restaurar la apariencia normal de Ximena. Van a decir que sufriste algún tipo de breakdown mental, que inventaste toda esta historia para justificar acciones irracionales. Esta preocupación se intensificó cuando Ximena se dio cuenta de que no tenía evidencia física independiente de las conversaciones que había escuchado. Solo tenía las grabaciones de audio de Martín, pero incluso esas podrían ser cuestionadas en términos de su admisibilidad legal y su contexto.
Necesitamos más que grabaciones de audio, había reconocido Martín. Necesitamos evidencia corroborativa que demuestre que las intenciones de tu familia eran genuinamente mercenarias, no solo reacciones emocionales al shock de tu muerte. La resistencia física inesperada. Conforme avanzaba la mañana, Ximena experimentó efectos secundarios físicos del sedante que no había anticipado. Tenía náuseas persistentes, dolor de cabeza severo, y episodios de confusión mental que la hacían dudar de su propia capacidad para manejar la confrontación que había planeado. Esto es normal, había explicado Fernando mientras le tomaba los signos vitales. Tu cuerpo ha pasado por un trauma significativo. Los sedantes que usé pueden tener efectos residuales durante 24 a 48 horas. Pero Ximena no tenía 24 a 48 horas. Según Martín, Alejandra había programado múltiples reuniones importantes para ese mismo día, reuniones que podrían resultar en transferencias de activos irreversibles si no eran detenidas inmediatamente. Necesito estar completamente alerta para esto, había insistido Ximena, luchando contra otra ola de mareo. Si parezco confundida o inestable cuando confronte a Alejandra, ella podría usar eso en mi contra. Argumentar que no estoy mentalmente competente para tomar decisiones financieras. Un obstáculo completamente inesperado surgió cuando Esperanza, la empleada doméstica de Ximena, llegó al apartamento para realizar su trabajo semanal de limpieza. Martín y Ximena estaban en el apartamento trabajando con el cerrajero cuando Esperanza apareció con su propia llave, sin saber nada sobre la supuesta muerte de su empleadora. Señora Ximena, había gritado Esperanza cuando vio a Ximena en la sala de estar. Gracias a Dios que está bien. Su hija Alejandra me llamó anoche y me dijo que usted había muerto. Vine a limpiar la casa una última vez antes de... Esperanza había comenzado a llorar, y Ximena se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión inmediata sobre cuánto contarle. No podía simplemente explicar toda la situación, pero tampoco podía dejar que Esperanza creyera que había presenciado algún tipo de milagro médico. Esperanza, hubo un malentendido, había dicho Ximena improvisando desesperadamente. Estuve muy enferma y los médicos pensaron, pero estoy bien ahora. Por favor, no le digas a nadie que me viste hoy, es muy importante. Pero Esperanza era una mujer inteligente y observadora. Sus ojos se movían entre Ximena, Martín y el cerrajero, claramente dándose cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. La presión del tiempo. Para el mediodía, Ximena se enfrentaba a una convergencia de presiones temporales que amenazaban con hacer que toda su planificación fuera inútil. Alejandra había adelantado sus reuniones bancarias. Roberto estaba presionando para una reunión de emergencia con todos los herederos, y Patricia había reservado un vuelo desde Cali para esa tarde para manejar los asuntos de mamá. Si esperamos mucho más, van a comenzar procesos que será imposible detener, había advertido Martín. Una vez que Alejandra firme ciertos documentos bancarios, como ejecutora del patrimonio, tendremos que ir a través de procedimientos legales, largos y costosos para revertir esas acciones. Pero Ximena todavía se sentía físicamente débil, y emocionalmente no preparada para la confrontación masiva que se avecinaba. Había imaginado una revelación dramática pero controlada, no una carrera desesperada contra el tiempo mientras luchaba contra los efectos residuales de drogas y el shock emocional de descubrir la verdadera naturaleza de su familia. La estrategia de emergencia. Finalmente, Martín propuso una estrategia de emergencia que requeriría que Ximena confrontara a su familia en múltiples fases en lugar de una sola revelación dramática. Primero, necesitaban detener inmediatamente cualquier acción legal o financiera adicional. Esto requeriría que Ximena hiciera apariciones públicas limitadas para establecer que estaba viva sin explicar completamente las circunstancias. Podemos decir que tuviste un coma temporal, había sugerido Martín.
Algo que explique por qué parecías muerta pero que no requiera detalles médicos específicos inmediatamente. Era un plan imperfecto, pero era lo mejor que podían hacer dadas las circunstancias. Ximena se dio cuenta de que su búsqueda perfecta de la verdad tendría que adaptarse a las realidades imperfectas del mundo real. El primer movimiento. A la 1 de la tarde, Ximena tomó la decisión de hacer su primer movimiento público. Llamó a Alejandra desde el teléfono de Martín, preparándose para la primera de muchas confrontaciones difíciles. Alejandra, soy mamá, había dicho cuando su hija contestó el teléfono. El silencio que siguió fue tan profundo que Ximena pudo escuchar su propio corazón latiendo. Luego vino un grito que podría haber roto cristales. Los obstáculos habían comenzado, pero también había comenzado la fase final de su plan. No sería perfecto, no sería dramático de la manera que había imaginado, pero sería real. Y después de una noche de mentiras y traiciones, la realidad era exactamente lo que Ximena necesitaba más. El grito de Alejandra al escuchar la voz de su madre fue algo que Ximena jamás olvidaría. No era un grito de alegría o alivio, como uno podría esperar cuando alguien descubre que un ser querido no está realmente muerto. Era un grito de terror puro, como si hubiera escuchado la voz de un fantasma vengativo emergiendo del más allá. «Esto es imposible», había gritado Alejandra después de recuperarse del shock inicial. «Tú estás muerta, te vi muerta. El doctor confirmó que estabas muerta». La reacción de Alejandra reveló algo que Ximena no había considerado completamente. Sus hijas no solo habían esperado su muerte, la habían deseado activamente. No era simplemente que estuvieran preparadas para heredar, era que habían estado esperando este momento con una anticipación que ahora era imposible de ocultar. «Alejandra, necesitamos hablar», había dicho Ximena con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para ella misma. «Ven a mi apartamento». «Ahora». «¿Tu apartamento? ¿Cómo puedes estar en tu apartamento? ¿Cómo es posible que estés viva?» Pero Ximena había colgado el teléfono sin dar explicaciones. Había decidido que la primera revelación sería gradual, permitiendo que la realidad de su supervivencia se asentara antes de revelar la verdad completa sobre cómo había orquestado toda la situación. La llegada del caos. 20 minutos después, Ximena escuchó el sonido de llaves en la cerradura de su apartamento, seguido inmediatamente por voces familiares en pánico. No solo había venido Alejandra, había traído a Roberto, y aparentemente habían llamado a Patricia, quien estaba participando en la conversación a través de una videollamada desde el aeropuerto de Cali. «Mamá», había gritado Alejandra al verla sentada calmadamente en su silla favorita en la sala de estar. «¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que estés aquí?» Roberto había permanecido en la puerta, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Su rostro había perdido todo el color, y Ximena pudo ver que sus manos temblaban visiblemente. «Siéntense», había dicho Ximena, gestualizando hacia el sofá. «Tenemos muchas cosas de las que hablar». En la pantalla del teléfono de Alejandra, Patricia se veía igualmente aterrorizada. «Mamá, esto no es normal. La gente no simplemente regresa de la muerte. ¿Estás segura de que realmente eres nuestra madre y no algún tipo de... ¿Algún tipo de qué, Patricia?», había preguntado Ximena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Un fantasma? ¿Un zombi? ¿O simplemente una madre que descubrió la verdad sobre sus hijas? La revelación parcial. Ximena había decidido revelar la verdad en capas, como pelar una cebolla. Primero, necesitaba establecer que su supervivencia no era milagrosa sino intencional. «No estuve muerta», había dicho simplemente. «Estuve bajo los efectos de un sedante médico que simulaba la muerte. Todo fue planeado». ¿Planeado?
Alejandra había repetido la palabra como si fuera en un idioma extranjero. ¿Por qué diablos planearías fingir tu propia muerte? Para descubrir la verdad sobre mi familia, había respondido Ximena. Para escuchar lo que realmente pensaban de mí cuando creían que ya no podía escucharlos. El silencio que siguió fue diferente de cualquier silencio que hubiera existido entre ellas antes. Era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían sido atrapadas en algo imperdonable. Roberto fue el primero en intentar recuperarse. Mamá, no sé qué crees que escuchaste, pero estoy seguro de que hubo malentendidos. La gente dice cosas extrañas cuando está en shock. ¿Malentendidos? Ximena había interrumpido. Como cuando discutieron cómo minimizar los impuestos sobre mi herencia antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. O cuando planearon contactar a agentes inmobiliarios para vender mis propiedades. Las expresiones en los rostros de Alejandra y Roberto cambiaron instantáneamente de confusión a horror. Se dieron cuenta de que ella había escuchado conversaciones específicas, no solo había inventado acusaciones generales. La confrontación con las grabaciones. Fue entonces cuando Ximena reveló su carta más fuerte. Martín Herrera entró desde la cocina donde había estado esperando, llevando consigo la grabadora digital que había capturado horas de conversaciones familiares. ¿Quién es este?, había demandado Alejandra, su voz subiendo una octava. Este es Martín Herrera, mi abogado, había respondido Ximena. Ha estado documentando todo lo que ustedes dijeron durante mi velorio. La reacción fue inmediata y visceral. Roberto se puso de pie tan rápidamente que casi derribó la mesa de café. Esto es ilegal. No pueden grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Martín había sonreído con la confianza de alguien que había verificado meticulosamente todos los aspectos legales. En realidad, las grabaciones fueron hechas en un espacio público, el salón funerario, donde no había expectativa razonable de privacidad. Completamente legal. Cuando Martín reprodujo los primeros segundos de una grabación, la voz de Alejandra diciendo: «Finalmente podemos vivir nuestras vidas sin tener que pedirle permiso a nadie». El color drenó completamente de su rostro. Esa no soy yo», había murmurado Alejandra, pero su negación sonaba hueca incluso para ella misma. «Tengo 17 horas de grabaciones», había dicho Martín calmadamente. «¿Te gustaría que reproduzca la parte donde discutes cómo dividir las propiedades? ¿O prefieres la sección donde calculas cuánto dinero podrías ahorrar despidiendo a Esperanza?» La revelación sobre los años de planificación. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Ximena había pasado los últimos 3 días desde su resurrección investigando con Martín. Y lo que habían descubierto había superado incluso sus peores sospechas. «Alejandra», había dicho Ximena, su voz tomando un tono más serio. «¿Cuánto tiempo has estado planeando mi muerte?» «Yo nunca planeé tu muerte», había protestado Alejandra. «Eso es una acusación horrible». «Entonces explícame esto», había dicho Ximena, sacando una carpeta llena de documentos. «Martín ha estado investigando tus actividades financieras recientes. ¿Sabías que es posible rastrear cuando alguien ha estado haciendo consultas sobre evaluaciones de propiedades?» La carpeta contenía evidencia de que Alejandra había estado contactando discretamente a evaluadores inmobiliarios durante los últimos 6 meses, obteniendo estimaciones no oficiales del valor de las propiedades de Ximena. También había evidencia de que había estado consultando con especialistas en impuestos sobre herencias, y había incluso hablado con un planificador financiero sobre futuros cambios en el patrimonio familiar. «Esto no significa nada», había dicho Roberto, pero su voz carecía de convicción. «La gente planifica para el futuro. Eso es responsabilidad financiera normal». «¿Normal?», había replicado Ximena. «Es normal abrir cuentas bancarias separadas específicamente diseñadas para recibir fondos de herencia.
¿Es normal consultar con abogados sobre cómo acelerar procesos de sucesión? La traición de Patricia. En la pantalla del teléfono, Patricia había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la confrontación. Pero Ximena había reservado una revelación especial para su hija menor. «Patricia, ¿sigues ahí?», había preguntado Ximena. «Sí, mamá. Estoy aquí», había respondido Patricia con una voz pequeña. «¿Te gustaría explicarle a tus hermanas sobre tu conversación con el Banco de Bogotá el mes pasado?». El silencio de Patricia se volvió ensordecedor. En la pantalla, su rostro se veía como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué conversación?», había preguntado Alejandra, volviéndose hacia el teléfono. «Patricia ha estado explorando la posibilidad de transferir fondos de herencia a cuentas internacionales», había explicado Ximena. Aparentemente había consultado sobre cómo minimizar la supervisión fiscal gubernamental en transferencias grandes de dinero. Esta revelación golpeó a Alejandra como una bofetada. «Patricia, ¿estabas planeando ocultar dinero de la herencia?». «No es lo que piensas», había gritado Patricia desde la pantalla. «Solo estaba explorando opciones legales». «¿Opciones legales que no incluían informar a tus hermanas?», había presionado Ximena. «Opciones que específicamente te permitirían acceder a fondos sin supervisión familiar». Pero Ximena había guardado la revelación más dolorosa para el final. Durante su investigación post-mortem, había descubierto que incluso sus queridos nietos habían estado participando en la planificación financiera para su eventual muerte. Santiago ha estado en comunicación regular con un asesor financiero durante los últimos 4 meses, había dicho Ximena, sacando otro conjunto de documentos. ¿Saben sobre qué han estado discutiendo? Alejandra había parecido genuinamente sorprendida por esta información. Santiago ha estado hablando con asesores financieros sobre estrategias de inversión para fondos de herencia anticipados, había explicado Ximena. Aparentemente, mi nieto mayor ha estado planificando cómo invertir su parte de mi fortuna mucho antes de que yo muriera. La revelación de que Santiago había estado activamente planificando para la muerte de su abuela, fue el golpe final para cualquier pretensión de que las acciones de la familia habían sido simplemente reacciones emocionales al shock. El momento de la verdad completa. Finalmente Ximena se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad, que había ayudado a construir con su trabajo y sus inversiones. Durante 73 años he vivido mi vida creyendo que la familia era lo más importante, había dicho sin volverse hacia ellas. He trabajado incansablemente, he sacrificado oportunidades personales, he invertido cada peso que gané pensando en asegurar el futuro de mis hijas y nietos. Se había volteado entonces y su rostro mostraba una calma que era más aterradora que cualquier expresión de ira. Lo que descubrí en mi funeral no fue solo que ustedes no me amaban, fue que habían estado esperando activamente mi muerte durante meses, posiblemente años. No solo estaban preparadas para mi muerte, la estaban deseando. «Mamá, eso no es cierto», había comenzado Alejandra, pero Ximena la había interrumpido con un gesto. «Tengo toda la evidencia que necesito», había dicho Ximena. «Conversaciones grabadas, documentos financieros, registros de consultas legales. Lo que no tengo, y lo que nunca podré recuperar, es cualquier ilusión sobre quiénes son ustedes realmente». La declaración de guerra. En ese momento, Ximena hizo una declaración que cambiaría todo para siempre. «Efectivo inmediatamente estoy revocando mi testamento actual», había anunciado. «Martín ya ha preparado los documentos necesarios. Ustedes no recibirán un solo peso de mi fortuna». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Patricia había dejado de hacer ruido desde la pantalla del teléfono. Además, había continuado Ximena, estoy estableciendo una fundación benéfica que administrará la totalidad de mis activos. Mi casa, mis propiedades, mis cuentas bancarias, todo irá a organizaciones que realmente valoran la vida humana y la compasión. «No puedes hacer eso», había gritado Roberto.
Hay leyes sobre la herencia forzosa. Tienes obligaciones legales hacia tu familia. Martín había sonreído. En realidad las leyes colombianas permiten una gran flexibilidad en la distribución de activos cuando hay evidencia de comportamiento que va contra los intereses del testador. Y tenemos evidencia abundante. La revelación había terminado, pero Ximena sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. 3 días después de la confrontación inicial, Ximena recibió una notificación legal, que la dejó completamente sorprendida. Sus hijas no habían simplemente aceptado su derrota, habían contratado a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Medellín, y habían lanzado un contraataque legal, que amenazaba con destruir todo lo que ella había construido. ¿Incapacidad mental? Había leído Ximena del documento legal que Martín le había traído esa mañana. Están argumentando que estoy mentalmente incapacitada. La estrategia legal de sus hijas era brillantemente maliciosa. En lugar de tratar de defenderse de las acusaciones de codicia, habían decidido atacar la competencia mental de Ximena. Su argumento era que cualquier persona que fingiera su propia muerte para espiar a su familia, obviamente sufría de paranoia severa y deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es una táctica legal inteligente, había admitido Martín con evidente frustración. Si pueden probar que no estabas mentalmente competente cuando revocaste tu testamento, pueden invalidar todos los cambios que hiciste. El documento legal incluía declaraciones juradas de varios médicos que nunca habían examinado a Ximena, pero que estaban dispuestos a testificar que fingir la propia muerte era evidencia de una enfermedad mental grave. También incluía testimonios de vecinos y conocidos, que describían cambios en el comportamiento de Ximena durante los meses anteriores a su muerte. La campaña de difamación. Pero el ataque legal era solo el comienzo. Alejandra y Patricia habían lanzado una campaña de difamación social que estaba destruyendo sistemáticamente la reputación de Ximena en la comunidad empresarial de Medellín. Han estado llamando a todos tus socios comerciales, había informado Esperanza, quien había decidido permanecer leal a Ximena a pesar de las presiones familiares. Les están diciendo que has tenido un colapso mental, que tus decisiones recientes no se pueden confiar. La estrategia era particularmente efectiva porque contenía elementos de verdad que eran difíciles de refutar. Ximena realmente había fingido su muerte, lo cual sonaba como el comportamiento de alguien que había perdido el contacto con la realidad. Sus hijas presentaban esto como evidencia de deterioro mental, no como una estrategia calculada para descubrir la verdad. El impacto en sus negocios fue inmediato y devastador. 2 de sus inquilinos comerciales más importantes habían enviado cartas expresando preocupación sobre la estabilidad de sus acuerdos de arrendamiento. El banco donde había mantenido cuentas durante más de 20 años había solicitado una evaluación psiquiátrica antes de procesar cualquier transacción adicional. La traición de Santiago. El golpe más doloroso vino de una fuente completamente inesperada. Su nieto Santiago. El joven había aparecido en su apartamento una tarde, aparentemente para disculparse y tratar de reconciliarse con su abuela. Abuela, sé que las cosas han estado muy tensas, había comenzado Santiago con la sonrisa encantadora que siempre había derretido el corazón de Ximena. Pero somos familia. Seguramente podemos resolver esto. Ximena había sentido una oleada de esperanza. Santiago siempre había sido su nieto favorito, el único que parecía genuinamente interesado en sus historias sobre construir el negocio familiar. Si pudiera llegar a él, tal vez podría comenzar a reparar las relaciones familiares destrozadas. Santiago, me alegra que hayas venido, había respondido, invitándolo a sentarse. He estado esperando que alguien de la familia quisiera tener una conversación honesta. Pero lo que siguió no fue una conversación honesta. Santiago había venido con una agenda específica. Convencer a Ximena de que revirtiera los cambios a su testamento a cambio de un acuerdo familiar que permitiría que todos siguieran adelante. Mira, abuela, entiendo por qué estás molesta, había dicho Santiago.
su tono volviéndose más calculador. Pero fingir tu muerte fue realmente extremo. Ha causado mucho trauma en la familia. ¿Trauma?, había repetido Ximena. ¿Qué hay del trauma de descubrir que mi familia había estado planeando mi muerte durante meses? Eso es una exageración, había respondido Santiago rápidamente. Mamá y tía Patricia solo estaban siendo responsables, planificando para eventualidades futuras. Eso es lo que los asesores financieros siempre recomiendan. Ximena se dio cuenta de que Santiago había sido enviado como un caballo de Troya. Una cara familiar y querida para intentar manipularla emocionalmente hacia una reconciliación que beneficiaría a la familia financieramente. La evidencia manufacturada. La situación empeoró cuando Ximena descubrió que sus hijas habían estado manufacturando evidencia para apoyar su alegación de incapacidad mental. Habían estado documentando secretamente conversaciones telefónicas con ella durante los meses anteriores, editándolas para hacer que sonara confundida o irracional. Esto es una grabación de una conversación que tuviste con Alejandra en marzo, había explicado Martín, reproduciendo un audio que sonaba como Ximena hablando de manera incoherente sobre conspiraciones familiares. Pero cuando Ximena escuchó más atentamente se dio cuenta de que la grabación había sido editada hábilmente. Habían tomado fragmentos de diferentes conversaciones telefónicas y los habían combinado para crear una narrativa de deterioro mental que nunca había existido en la realidad. ¿Cómo consiguieron esto?, había preguntado Ximena sintiendo una nueva oleada de traición. Alejandra debe haber estado grabando todas tus llamadas telefónicas durante meses, había respondido Martín. Probablemente desde que comenzaste a hablar sobre donar dinero a caridad. Esta revelación fue particularmente devastadora, porque significaba que la vigilancia y planificación de sus hijas había sido aún más extensa de lo que Ximena había imaginado. No solo habían estado planeando su muerte financieramente, habían estado documentando sistemáticamente evidencia que podrían usar en su contra si alguna vez cuestionaba sus motivos. El ataque a los testigos. Las hijas de Ximena también habían comenzado a atacar la credibilidad de las personas que podrían testificar a su favor. El doctor Fernando Morales había recibido una queja formal ante el colegio médico, acusándolo de mala práctica por ayudar a fingir la muerte de un paciente. Fernando está considerando retirar su apoyo, había informado Martín durante una reunión de emergencia. La investigación médica podría costarle su licencia, y él tiene una familia que mantener. Carmen Ruiz, la maquilladora que había ayudado con la transformación, había recibido amenazas legales relacionadas con participación en fraude. Incluso Esperanza había sido presionada, con Alejandra ofreciéndole un pago sustancial para testificar que había notado signos de confusión mental en Ximena durante los meses anteriores. Están atacando sistemáticamente a todos los que podrían apoyar tu versión de los eventos, había observado Martín. Es una estrategia legal muy sofisticada. La revelación de los recursos. Lo que hizo que la situación fuera aún más desesperante, fue la revelación de que las hijas de Ximena tenían recursos financieros para esta batalla legal que ella no había conocido. Roberto había estado operando un negocio de consultoría mucho más lucrativo de lo que había admitido. Y Patricia había estado recibiendo pagos regulares de inversiones que Ximena había hecho a su nombre años atrás. Están usando el dinero que les diste para financiar una batalla legal en tu contra, había señalado Martín con amarga ironía. Peor aún, habían logrado congelar temporalmente algunos de los activos de Ximena, mientras se resolvía la cuestión de su competencia mental. Esto significaba que ella tenía recursos limitados para financiar su propia defensa legal, mientras que sus hijas tenían acceso a fondos sustanciales. La presión social. La campaña de difamación había comenzado a afectar no solo los negocios de Ximena, sino también su vida social. Amigos de décadas habían comenzado a evitarla, claramente incómodos con la situación familiar, y sin estar seguros de qué creer sobre su estado mental. Elena se rehúsa a hablar conmigo,
había compartido Ximena con Martín durante una de sus reuniones semanales. Mi propia hermana cree que he perdido el juicio. El aislamiento social era particularmente doloroso, porque Ximena se dio cuenta de que muchas de sus relaciones sociales habían estado mediadas por su familia. Sus hijas habían estado sutilmente controlando su narrativa social durante años, y ahora estaban usando esa influencia en su contra. El golpe de gracia llegó cuando Ximena descubrió que Santiago había estado secretamente grabando su conversación de reconciliación. La grabación había sido editada para hacer que pareciera que ella estaba admitiendo confusión mental y expresando remordimiento por sus acciones irracionales. Esto es lo que van a presentar como evidencia en la audiencia de competencia mental, había explicado Martín, reproduciendo la grabación editada. Te hace sonar como si estuvieras admitiendo que fingir tu muerte fue el resultado de confusión mental. Escuchar su propia voz distorsionada para apoyar la narrativa de sus hijas fue el momento más bajo de toda la experiencia. No solo habían planeado su muerte y conspirado para robar su herencia. Ahora estaban usando sus propias palabras, manufacturadas y editadas, para destruir su credibilidad y autonomía. La realización devastadora. En ese momento, Ximena se enfrentó a una realización devastadora. Había subestimado completamente la sofisticación y crueldad de sus hijas. No eran simplemente personas codiciosas que habían reaccionado oportunísticamente a su muerte. Eran manipuladoras calculadoras que habían estado planeando y ejecutando una estrategia para controlar su riqueza durante mucho más tiempo del que había imaginado. Han estado jugando un juego mucho más largo y más complejo, había admitido a Martín. Mientras yo pensaba que estaba ejecutando un plan inteligente para exponer su codicia, ellas ya habían estado varios pasos adelante durante meses, posiblemente años. El punto más bajo. Esa noche, sola en su apartamento, Ximena experimentó la desesperación más profunda de su vida. No solo había perdido a su familia, había perdido su reputación, sus relaciones sociales, el control de sus activos, y potencialmente su autonomía legal. Se sentó en la misma silla donde había planeado su funeral falso meses atrás, cuando pensaba que el mayor problema que enfrentaba era la ingratitud familiar. Ahora se enfrentaba a la posibilidad real de que sus hijas lograran tener éxito en su estrategia de declararla incompetente mentalmente, lo que les daría control legal total sobre su fortuna. ¿Qué he hecho?, se preguntó a sí misma en voz alta, por primera vez cuestionando si su plan había sido una terrible equivocación. La anciana, que había estado tan segura de su superioridad moral e intelectual sobre su familia, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que hubiera sido superada por oponentes más sofisticados y despiadados de lo que jamás había imaginado. La batalla por su legado y su libertad apenas había comenzado, y por primera vez desde que salió de su ataúd, Ximena no estaba segura de poder ganar. El punto de inflexión llegó de la fuente más inesperada. Carlos Mendoza, el esposo de Patricia en Cali. 3 semanas después de que Ximena tocara fondo emocionalmente, Carlos apareció sin previo aviso en su apartamento, llevando consigo una caja llena de documentos que cambiarían todo el curso de la batalla legal. Señora Ximena, había dicho Carlos cuando ella abrió la puerta, necesitamos hablar urgentemente. Patricia no sabe que estoy aquí, y si me descubre mi matrimonio terminará. Pero no puedo seguir viviendo con esto. Carlos se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Sus manos temblaban mientras sostenía la caja. Y Ximena pudo ver que había estado llorando recientemente. Desde hace 2 años, he estado descubriendo cosas sobre Patricia que no sabía. Había comenzado Carlos una vez que se sentaron en la sala. Cosas que ella pensaba que yo nunca encontraría. Pero soy contador, señora Ximena. Los números siempre cuentan una historia. Lo que Carlos reveló esa tarde destrozó completamente la narrativa que las hijas de Ximena habían construido sobre ser víctimas de una madre mentalmente inestable. La caja contenía evidencia de una conspiración que había durado no meses sino años enteros.
La revelación del plan maestro. Patricia había estado documentando meticulosamente sus estrategias para obtener la herencia de su madre desde 2021. Carlos había encontrado carpetas completas en la computadora de su esposa que detallaban conversaciones con abogados especializados en impugnar testamentos, consultas con psiquiatras sobre cómo documentar deterioro mental en personas mayores, e incluso investigación sobre drogas que podían acelerar el declive cognitivo. «Mire esto», había dicho Carlos, mostrando a Ximena una serie de correos electrónicos entre Patricia y Alejandra. Comenzaron a planificar esto cuando usted mencionó por primera vez la idea de donar dinero a caridad. Los correos electrónicos eran escalofriantes en su detalle y frialdad. Las hermanas habían discutido estrategias para manejar el problema de mamá, que incluían todo, desde manipulación psicológica hasta la posibilidad de buscar una declaración legal de incompetencia. Habían investigado las leyes de herencia forzosa, habían consultado con especialistas en planificación patrimonial, y habían incluso considerado la posibilidad de internamiento involuntario. ¿Patricia realmente escribió esto?, había preguntado Ximena, leyendo un correo donde su hija menor describía como necesario para el bien de la familia el proceso de obtener control legal sobre los activos de su madre. «¿Hay más?», había dicho Carlos, sacando otro conjunto de documentos. «Patricia ha estado transfiriendo dinero a cuentas que usted no conoce durante más de 2 años. Dinero que se supone que era para los gastos educativos de nuestros hijos». La red de complicidad. Los documentos de Carlos revelaron que la conspiración se extendía mucho más allá de las hijas de Ximena. Roberto había estado colaborando con un contador corrupto para crear documentos fiscales falsos que harían que la herencia pareciera menor de lo que realmente era. Santiago había estado trabajando con un tasador inmobiliario deshonesto para proporcionar evaluaciones artificialmente bajas de las propiedades de Ximena. Incluso algunos de los profesionales médicos que habían firmado declaraciones sobre la incompetencia mental de Ximena habían sido sobornados. Carlos tenía evidencia de pagos realizados por Roberto a 2 psiquiatras que nunca habían examinado a Ximena, pero que habían proporcionado opiniones profesionales sobre su estado mental basándose únicamente en descripciones de segunda mano. «Es una red completa de fraude», había explicado Carlos. «Patricia me involucró sin que yo me diera cuenta al principio. Me pidió que hiciera algunos cálculos financieros hipotéticos sobre distribución de activos. Solo más tarde me di cuenta de que no eran hipotéticos en absoluto. La evidencia mostraba que la familia había estado gastando dinero que aún no habían heredado, obteniendo préstamos contra el valor futuro esperado de la herencia. Roberto había usado las propiedades de Ximena como garantía para préstamos comerciales sin su conocimiento, y Patricia había estado viviendo un estilo de vida que excedía sus ingresos legítimos, porque contaba con recibir la herencia. Pero la evidencia más devastadora era una grabación que Carlos había hecho secretamente de una conversación familiar que había tenido lugar en su casa en Cali 2 semanas después del funeral falso de Ximena. En la grabación, se podía escuchar a Patricia, Alejandra y Roberto discutiendo sus próximos pasos con una frialdad que helaba la sangre. «Necesitamos acelerar el proceso de incompetencia», se escuchaba la voz de Alejandra en la grabación. «Mientras más tiempo pase, más posibilidades hay de que mamá convenza a alguien de que está cuerda. Los psiquiatras que contratamos están listos para testificar», había respondido Roberto. «Pero necesitamos más evidencia de comportamiento errático. ¿Qué tal si provocamos algunos incidentes?», había sugerido Patricia. «Podríamos crear situaciones donde mamá reaccione de manera emocional, y luego documentar esas reacciones como evidencia de inestabilidad». La conversación continuaba con discusiones sobre cómo manipular a Ximena para que tuviera arrebatos emocionales en público, cómo documentar esos arrebatos como evidencia de demencia, e incluso cómo usar medicamentos para confundirla durante evaluaciones psiquiátricas. El momento de claridad. Escuchar esa grabación fue como recibir una inyección de energía pura para Ximena.
Toda la confusión y autoduda que había experimentado durante las semanas anteriores se evaporó instantáneamente. Sus hijas no eran simplemente personas codiciosas que habían aprovechado una oportunidad. Eran criminales que habían estado ejecutando un plan elaborado para robar su fortuna y destruir su autonomía. Carlos, había dicho Ximena después de escuchar toda la grabación. ¿Por qué decidiste traerme esto ahora? Carlos había permanecido en silencio por un momento antes de responder. Porque anoche Patricia me pidió que falsificara algunos documentos contables para hacer que pareciera que usted había estado tomando decisiones financieras irracionales durante años. Cuando me negué, me amenazó con el divorcio. Me di cuenta de que mi esposa se había convertido en alguien que no reconozco. La nueva estrategia. Con esta nueva evidencia, Martín inmediatamente desarrolló una estrategia legal completamente diferente. En lugar de simplemente defenderse contra las acusaciones de incompetencia mental, ahora podían lanzar un contraataque que exponía la conspiración criminal de la familia. Esto cambia todo, había explicado Martín esa misma noche. Ya no estamos luchando una batalla defensiva sobre tu competencia mental. Ahora podemos procesar a tu familia por fraude, conspiración, falsificación de documentos y potencialmente soborno. La evidencia de Carlos era tan completa y detallada que Martín estaba confiado en que no solo podrían defender a Ximena contra las acusaciones de incompetencia, sino que también podrían asegurar que sus hijas enfrentaran consecuencias criminales por sus acciones. Vamos a presentar toda esta evidencia al fiscal general, había continuado Martín. Este nivel de conspiración contra una persona mayor constituye abuso de ancianos, que es un delito grave en Colombia. La venganza de la verdad. Pero Ximena tenía una idea aún más poderosa que simplemente ganar la batalla legal. Quería asegurarse de que toda la comunidad empresarial y social de Medellín supiera exactamente quiénes eran realmente sus hijas. Martín, había dicho Ximena con una sonrisa que no había mostrado en semanas, quiero que organices una conferencia de prensa. Una muy pública. La idea era brillante en su simplicidad. En lugar de luchar la batalla en los tribunales donde podría ser vista como una disputa familiar privada, Ximena llevaría toda la evidencia al público. Expondría no solo las acciones de sus hijas, sino también la red de profesionales corruptos que habían participado en la conspiración. Quiero que todos en esta ciudad sepan que Roberto usó mis propiedades como garantía sin mi conocimiento, había dicho Ximena, su voz ganando fuerza con cada palabra. Quiero que sepan que Patricia transfirió dinero a cuentas secretas. Quiero que sepan que Santiago trabajó con tasadores deshonestos. Para hacer esto efectivo, Ximena necesitaba aliados en los medios. Afortunadamente, su historia era exactamente el tipo de drama humano que los periodistas de investigación adoran. La historia de una mujer mayor que fingió su propia muerte para exponer una conspiración familiar, era irresistible para los medios locales y nacionales. He estado en contacto con Ana María González de El Colombiano, había informado Martín. Ella está muy interesada en hacer una serie de investigación completa sobre tu caso. También Caracol Noticias quiere hacer un documental. La cobertura mediática serviría a múltiples propósitos. Primero, haría muy difícil para las hijas de Ximena continuar con su narrativa de que ella estaba mentalmente incompetente. Segundo, expondría a todos los profesionales corruptos que habían participado en la conspiración. Tercero, restauraría la reputación de Ximena en la comunidad empresarial. El plan de contraofensiva. Con Carlos como testigo estrella y una montaña de evidencia documental, Ximena desarrolló un plan de contraofensiva que era tan meticuloso como había sido la conspiración original de sus hijas. Primero presentarían toda la evidencia criminal al fiscal general, iniciando investigaciones penales contra Alejandra, Patricia, Roberto, y todos los profesionales corruptos involucrados. Segundo, lanzarían demandas civiles para recuperar todo el dinero que había sido robado o transferido ilegalmente.
incluidos daños punitivos que podrían multiplicar las cantidades por 3. Tercero, usarían la cobertura mediática para asegurar que toda la comunidad empresarial supiera exactamente lo que había sucedido, destruyendo efectivamente cualquier credibilidad futura que las hijas pudieran tener en Medellín. La transformación personal. Pero el breakthrough más importante para Ximena no fue legal o financiero, fue personal. Por primera vez desde que salió de su ataúd, se sintió como la mujer fuerte e inteligente que había sido durante toda su vida. La autoduda y confusión que había experimentado durante las semanas de bombardeo legal y social se habían evaporado. Me habían hecho dudar de mi propia realidad, había reflexionado con Martín. Me habían hecho cuestionar mi propia competencia mental. Pero ahora veo que eso era exactamente lo que querían lograr. Ximena se dio cuenta de que el verdadero genio malévolo de sus hijas no había sido solo en robar su dinero sino en hacerla dudar de sí misma. Habían usado técnicas de manipulación psicológica sofisticadas para minar su confianza y hacerla cuestionar su propia percepción de la realidad. La preparación final. Con toda la evidencia organizada y la estrategia legal y mediática en su lugar, Ximena se preparó para la confrontación final. Pero esta vez sería diferente. No sería la mujer confundida y aislada que había sido durante las semanas anteriores. Sería la empresaria astuta que había construido un imperio desde cero, la estratega que había superado décadas de desafíos comerciales, la mujer que había fingido su propia muerte y había vivido para contar la historia. La batalla final estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que salió de su ataúd, Ximena estaba segura de que la ganaría. El Hotel Intercontinental de Medellín nunca había sido testigo de una conferencia de prensa como la que Ximena organizó para el 15 de agosto. La sala principal estaba repleta de periodistas locales y nacionales, cámaras de televisión, y una multitud de empresarios curiosos que habían escuchado rumores sobre lo que se avecinaba. Ximena entró a la sala vestida con un traje azul marino elegante, acompañada por Martín Herrera y sorprendentemente, por Carlos Mendoza. Su presencia causó un murmullo inmediato entre la audiencia. Muchos habían escuchado las versiones contradictorias sobre su salud mental, y verla caminar con confianza y dignidad, destruyó inmediatamente cualquier narrativa sobre incompetencia. Damas y caballeros, había comenzado Ximena, su voz clara y firme llenando completamente la sala. Durante los últimos meses, ustedes han escuchado muchas historias sobre mi salud mental, mi competencia para manejar mis propios asuntos, y las circunstancias de mi supuesta muerte y resurrección. Hoy voy a contarles la verdad completa. Lo que siguió fue una presentación meticulosamente preparada que duró 2 horas. Ximena no solo explicó cómo había fingido su muerte para exponer a su familia, sino que presentó evidencia documental de cada aspecto de la conspiración que había descubierto. La exposición total. Con proyectores mostrando documentos, grabaciones de audio reproduciéndose para toda la sala, y Carlos proporcionando testimonio directo, Ximena sistemáticamente destruyó cualquier credibilidad que sus hijas pudieran haber mantenido. Aquí tienen los correos electrónicos entre mis hijas, fechados 2 años antes de mi muerte, donde discuten estrategias para obtener control de mis activos, había dicho, mientras los documentos aparecían en las pantallas alrededor de la sala. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras Ximena revelaba cada detalle sórdido: los sobornos a profesionales médicos, las transferencias ilegales de dinero, el uso no autorizado de sus propiedades como garantía, y las grabaciones editadas diseñadas para hacerla parecer mentalmente incompetente. Mi yerno Roberto utilizó 3 de mis propiedades comerciales como garantía para préstamos de 800 millones de pesos sin mi conocimiento ni consentimiento. Había continuado Ximena. Mi hija Patricia transfirió 200 millones de pesos a cuentas bancarias internacionales que yo desconocía completamente. Pero el momento más dramático llegó cuando Ximena reprodujo la grabación que Carlos había hecho secretamente.
donde se escuchaba a sus hijas discutiendo cómo provocar incidentes para documentar su supuesta inestabilidad mental. La reacción del público. El impacto en la sala fue inmediato y visceral. Varios empresarios que habían conocido a Ximena durante décadas expresaron shock audible cuando escucharon las grabaciones. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas cada vez más agresivas sobre las implicaciones legales y éticas de lo que estaban presenciando. Señora Vázquez, había preguntado Ana María González del Colombiano. Está diciendo que su familia esencialmente la declaró muerta para robar su herencia. Estoy diciendo que mi familia conspiró durante años para obtener control de mis activos, había respondido Ximena. Mi funeral falso simplemente les dio la oportunidad de revelar quiénes eran realmente cuando pensaron que no había consecuencias por sus acciones. La cobertura en vivo de la conferencia de prensa se transmitía por todo el país, y las redes sociales explotaron con reacciones. El hashtag Justicia para Ximena comenzó a trending a nivel nacional, con miles de personas expresando apoyo para la anciana que había expuesto una conspiración familiar tan elaborada. Pero el verdadero clímax llegó cuando Alejandra, Patricia y Roberto aparecieron inesperadamente en el hotel, aparentemente alertados por la cobertura mediática en vivo. Su llegada fue capturada por las cámaras de televisión, y Ximena los invitó públicamente a subir al podium. Mis hijas han llegado, había anunciado Ximena con una sonrisa que no era en absoluto maternal. ¿Les gustaría explicar públicamente sus acciones? El momento que siguió fue tenso de una manera que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Alejandra, claramente sin preparación para esta confrontación pública, intentó controlar la narrativa. Mamá, esto es un malentendido terrible, había comenzado Alejandra, su voz temblando visiblemente. Tú estabas enferma, estabas confundida. Nosotras solo estábamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? Había replicado Ximena, su voz cortando el aire como un látigo. ¿Protegerme transfiriendo dinero a cuentas secretas? ¿Protegerme sobornando médicos para que declararan que estaba loca? ¿Protegerme usando mis propiedades como garantía sin mi conocimiento? La confrontación se intensificó cuando Carlos se levantó y dirigió directamente a Patricia. ¿Quieres explicarle a todos aquí por qué me pediste que falsificara documentos contables para hacer que tu madre pareciera incompetente financieramente? El colapso de las defensas. Lo que siguió fue el colapso completo y público de todas las defensas que las hijas de Ximena habían construido durante meses. Bajo la presión de las preguntas de los periodistas, las confrontaciones directas de Ximena y el testimonio de Carlos comenzaron a contradecirse entre ellas. Roberto intentó negar el uso no autorizado de las propiedades, solo para que Ximena produjera documentos bancarios que mostraban su firma en los préstamos. Patricia trató de explicar las transferencias internacionales como planificación fiscal legítima, solo para que Carlos revelara correos electrónicos donde ella admitía que estaba ocultando dinero. «Ustedes nos obligaron a esto», había gritado finalmente Alejandra, perdiendo completamente la compostura. «Tú ibas a regalar todo nuestro futuro a extraños. Después de todo lo que sacrificamos por esta familia». Esa admisión, capturada en vivo por las cámaras de televisión nacional, fue el momento que Ximena había estado esperando. Sus hijas habían revelado públicamente que consideraban su riqueza como perteneciente a ellas por derecho, no como algo que su madre había ganado y tenía derecho a distribuir como quisiera. La justicia inmediata. Durante la conferencia de prensa, agentes de la Fiscalía General aparecieron para arrestar a Roberto por fraude bancario. Los documentos que Ximena había presentado proporcionaban evidencia clara de que había usado propiedades que no le pertenecían como garantía para préstamos comerciales.
Roberto Márquez, está arrestado por fraude bancario y falsificación de documentos, había anunciado el agente mientras las cámaras capturaban cada segundo del arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Ver a su yerno siendo arrestado en vivo por Televisión Nacional fue un momento de satisfacción profunda para Ximena. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los otros arrestos seguirían, basados en la evidencia que había presentado. La revelación final. Pero Ximena había guardado una revelación final para el momento más dramático de la conferencia. Con todas las cámaras enfocadas en ella, anunció la creación de la Fundación Esperanza Vázquez, que administraría la totalidad de su fortuna para beneficiar a niños en situación de vulnerabilidad en Medellín y toda Colombia. Mi riqueza, construida durante 70 años de trabajo honesto, ahora será utilizada para crear oportunidades reales para niños que enfrentan las mismas dificultades que yo enfrenté en mi juventud, había anunciado. Mis hijas han demostrado que no valoran el trabajo honesto, la integridad familiar o la responsabilidad social. Esta fundación asegurará que mi legado sea uno de construcción, no de destrucción. La fundación no solo recibiría todos sus activos, sino que también sería dirigida por un consejo independiente, que incluía a líderes empresariales respetados, educadores y trabajadores sociales. Ximena había estructurado la fundación de manera que fuera imposible para su familia desafiar o desmantelar. El impacto mediático. La cobertura de la conferencia de prensa se extendió mucho más allá de Colombia. CNN en español cubrió la historia como un ejemplo de corrupción familiar y abuso de ancianos en América Latina. The New York Times escribió un artículo sobre cómo las mujeres mayores frecuentemente enfrentan conspiraciones familiares para controlar su riqueza. La historia se volvió viral en redes sociales internacionales, con millones de personas compartiendo clips de video de los momentos más dramáticos de la conferencia. Ximena se convirtió inesperadamente en un símbolo global de resistencia contra el abuso de ancianos y la manipulación familiar. La destrucción social. Para Alejandra, Patricia y Roberto, las consecuencias sociales fueron inmediatas y devastadoras. El video de la conferencia de prensa circuló ampliamente en Medellín, destruyendo efectivamente cualquier reputación que hubieran tenido en la comunidad empresarial y social. Alejandra perdió su membresía en el exclusivo Club Campestre de Medellín, cuando otros miembros exigieron su expulsión. Patricia enfrentó el divorcio de Carlos, quien públicamente declaró que no podía permanecer casado con alguien capaz de tal crueldad hacia su propia madre. Los negocios de Roberto colapsaron cuando sus socios comerciales se retiraron y los bancos llamaron sus préstamos después de descubrir el fraude. Santiago fue expulsado de la universidad cuando la administración decidió que no querían estar asociados con la familia. El momento del triunfo. Mientras las cámaras capturaban a sus hijas saliendo del hotel en desgracia, Ximena experimentó un momento de triunfo que había valido cada minuto de dolor, confusión y lucha de los meses anteriores. No solo había expuesto la verdad sobre su familia, sino que había transformado una traición personal en una victoria para la justicia social. Su riqueza, que sus hijas habían visto como algo a lo que tenían derecho, ahora serviría para ayudar a miles de niños que realmente la necesitaban. La verdad, había dicho Ximena en sus comentarios finales a los medios, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El clímax había terminado, pero Ximena sabía que las verdaderas consecuencias de este día apenas estaban comenzando. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.